mucho café por Chiapas, por ejemplo, Colima también es el caso. Y bueno, pues resulta que en Veracruz estamos apenas en proceso de recuperación de un brote de roya que hubo en invierno de 2015. ¿Sí? Como pueden darse cuenta, pues no es la mejor imagen que puede dar una finca cafetalera, puesto que las plantas es el año en el que empiezan a recuperarse apenas. ¿Sí? Justamente si partimos la mirada desde el piso, pueden ver plantas que tienen incluso entre 2, 3 hasta 4 tallos, algunas un poco más. Entonces esto nos refleja también que empieza a ser una finca adulta. Entonces bueno, eso también tuvo que ver pues con estos aspectos del brote, ¿no? En las plantas como en los humanos, tanto las plantas pequeñas como las más adultas son más vulnerables, por lo tanto fueron quienes más sufrieron con el problema. En cambio, cuando una planta tiene aproximadamente 15 años, pues está como que en plena juventud, ¿no? En plena edad, y bueno, la ven ahí a ella muy fresca, muy sana. La planta, bueno, tuvo este padecimiento puesto que 2015 fue un año demasiado lluvioso, demasiado lluvioso. Entonces, bueno, pues todo en exceso hace daño. Generalmente este tipo de fincas que necesitan de sombra, que son variedad arábica, bueno, pues en el ecosistema aproximadamente nosotros tenemos un aproximado del 69 al 72% de humedad, pero bueno, estábamos hablando de que ya andaba en un 80%, entonces estaban como que casi ahogándose. Si analizamos un poco el problema de la roya, pues es un hongo, entonces bueno, en exceso la humedad pues también tuvo que ver para que se propagara más fácil. Si le aumentamos que los hongos se reproducen en medios ácidos y que a mayor altura sobre el nivel del mar más acidez hay en el suelo, también eso tuvo mucho que ver. ¿Sí? Entonces fue como que una avalancha que fue creciendo, las plantas empezaron a mancharse con puntos amarillos, en la parte posterior de la hoja había polvos color naranja y bueno, pues esas son las esporas. Entonces obviamente al volarse con el viento, las plantaciones se iban contaminando muy rápidamente. ¿Sí? Los tratamientos, digamos, para combatir la plaga es demasiado caro. Hablando de pequeños productores. Pequeños productores me refiero a que tal vez tienen media hectárea, una hectárea y no tienen infraestructura para procesar las cosechas. Por lo tanto, casi están obligados a venderlo a una industria y la industria pues hacer todo el proceso y finalmente exportar. Pero si hablamos de que ese pequeño productor, el kilo de café cereza, que es como se le nombra a la fruta cuando está madura, se le paga entre 7, 8 hasta 10 pesos, pues imagínense cuánto tenía que invertir en la finca para poderla recuperar. Entonces, bueno, en la región, por ejemplo, se está dando el caso de que hay muchas fincas nuevas, muchas fincas jóvenes, porque la solución era retirar las plantas que estaban enfermas y renovar por plantas genéticamente mejoradas que sean tolerantes a la plaga. ¿Sí? Entonces, bueno, allá adentro, justo por el jardincito donde salimos en el caminito, hay unas plantas pequeñas, apenas van a cumplir 2 años y bueno, este año prometen aproximadamente 5 kilogramos, por planta, que sería la primera cosecha. En realidad, si consideramos las plantas legítimas u originales, estamos como que en desventaja. Vamos, una planta de estas, que es de la variedad arábica y que es lo que México cultiva en un 92% del territorio nacional, bueno, pues la planta tarda 4 años para empezar a producir, pero 7 años para que sea rentable un productor. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque empieza a producir la primera cosecha tal vez unos 500 gramos y va a ir aumentando conforme su edad va madurando. Aproximadamente entre los 7 y los 10 años tendrá un rendimiento de 8 a 12 kilogramos, ¿sí? Pero en realidad necesitamos 5 kilos de fruta para 1 kilo de café tostado. Entonces, bueno, no hablamos de que es el super negocio. Tiene muchas ventajas. La planta, al tener este tipo de árboles o bueno, la sombra que necesita, pues por la humedad que existe en el ecosistema, es el ecosistema perfecto para generar un hábitat para aproximadamente 300 especies de flora y fauna. Buenas tardes. Buenas tardes. En México, como les digo, la mayoría de las plantaciones son de este tipo. En el caso de la planta arábica, solamente desarrolla alrededor del 1.2 al 1.5% de cafeína. Hablamos de que la planta o la taza de café expreso, por ejemplo, es prácticamente descafeinada y por obvias razones, porque es una planta que no genera tanta cafeína. A diferencia de una variedad robusta, la variedad robusta
es la parte contraria, digamos, a las variedades arábicas que cultiva nuestro país, pues es una planta que no necesita de sombra, que puede estar a pleno sol y puede tolerar perfectamente la plaga. Entonces, bueno, pues aquí la balanza pues se inclina a favor de ellos de repente, porque pueden producir mecanizadamente las plantas como si fueran máquinas y no se enferman, pero tiene sus desventajas, o sea, siempre existe un pero. Es decir, las plantas robustas son plantas que en 2 años tienen vida productiva. La primera cosecha es de 5 kilogramos, en 5 años la planta produce entre 25 y 30 kilos y puede llegar a dar 2 veces por año. Entonces hablamos de que estamos en competencia calidad contra cantidad, ¿no? Entonces, bueno, quieran o no, Brasil, Vietnam, Colombia son los principales productores del mundo. Estos 3 países conforman el 54% de la producción mundial, solo 3 países. Obviamente México no puede competir contra ellos porque sería como ponerse las patadas contra Sansón, ¿no? Pero bueno, tiene sus ventajas. En el caso de la variedad arábica, en la bebida se caracteriza por tener muy buen aroma, muy buen sabor. Posiblemente no pinta tanto. Tiene que ver con la región donde se cultive. Es decir, a veces se habla de... ¿Han escuchado hablar del término de altura? ¿Qué entienden por el término de altura? Buena calidad. En automático se asocia, ¿no?, el término de altura con la calidad. No, van de la mano. Sobre el nivel del mar. Van de la mano, pero tiene que ver también con el proceso, qué tan bueno o qué tan malo es. Puede ser una región que tiene suficiente altura. A partir de 900 a 1300 metros sobre el nivel del mar se considera de altura. Entonces les pueden estar vendiendo un café de 600 metros, les ponen ahí un eslogan de 100% café de altura y pues ustedes lo compran, ¿no? Como dicen por ahí, les pueden dar gato por liebre y ustedes ni enterados. Entonces, ¿de qué manera se puede identificar el café de altura? No sé si han de repente masticado un grano de café tostado, ¿no? Bueno, pues en su momento lo van a hacer, aquí lo van a experimentar. Cuando se mastica el grano o cuando prueban la taza de café, ligeramente se siente un toque de acidez. Hay personas a las que no les gusta, pero es justamente así como se puede identificar el café de altura, ¿sí? No sé si les ha tocado también probar de repente café que tiene un sabor así como huele la tierra mojada. Sí. O sea, ese aroma como terroso, como dicen por ahí. Bueno, pues justamente puede ser el café de las zonas bajas, que no es malo. A final de cuentas, ahí es donde juega un papel importante el tipo de tostado. Las famosas mezclas que se hacen, pues es con la finalidad de perfeccionar la calidad de la bebida. Sin embargo, muchas de las veces nos hablan de la mezcla europea, la mezcla de no sé dónde, el tueste vienés, el tueste francés, el tueste alemán, y de repente no sabemos ni siquiera de qué nos hablan, pero como suena bonito, lo terminamos comprando, ¿no? O simple y sencillo el término gourmet, premium, tipo exportación, y nos dejamos llevar por el término o el nombre que le están asignando, sin tener la más remota idea de a qué se refiere. Entonces, bueno, durante el proceso vamos a ir comprendiendo muchos de esos aspectos. En su momento habrá una clasificación en forma estética y tamaño de cada semilla, aunque aparentemente todos los granos de café todos son iguales, sí llega a haber diferencias. ¿Conocen la fruta, la cereza del café? Okay, la frutita roja generalmente dentro tiene 2 semillas, ¿están de acuerdo? Bueno, pues por absorción de nutrientes pueden llegar a tener hasta 3 o solo 1. Entonces, bueno, es un mínimo porcentaje lo que va a producir la planta, pero sí existe. Entonces, obviamente para la exportación esto será considerado defecto y será rechazado y se queda para consumo nacional. Malas noticias. El 84% de la producción del país se exporta. ¿Por qué razón? Pues porque realmente en México existen muy pocos buenos consumidores. O sea, todo el mundo se dice consumidor de café, pero desafortunadamente el 70% de la población mexicana toma café soluble. Entonces no podemos decir que somos consumidores de café si estamos consumiendo un producto que es una imitación, digamos, ¿sí? Un producto que se deriva del café, pero no de la mejor cosecha del café, ¿ok? En cuanto a la plantación, bueno, pues se dan cuenta, se deben de sembrar en un margen de 1,5 metros de distancia entre planta y planta, y entre surco y surco aproximadamente 2 metros. Entonces hay personas que han manejado los espacios, de repente van cerrando un poco más los espacios para que entre el mayor número de plantas. No se pueden juntar demasiado porque se les roban nutrientes y también humedad. Entonces, quieran o no, es un aspecto de la plantación arábica. Al existir las raíces grandes de los árboles, su función es captar humedad, no requieren de riego,
Las plantas, bueno, más bien las flores son hermafroditas y la polinización se puede hacer naturalmente. A diferencia de una variedad robusta donde en ocasiones es necesario depositar colmenas para que apoyen un poquito a las plantas, ¿ok? En el caso de la robusta, pues tiene el 3% de cafeína. Entonces, la bebida se caracteriza por ser más oscura, más amarga y más estimulante, ¿no? ¿Alguna pregunta en cuanto a la plantación? Por si fuera poco... Si es mejor la robusta, ¿por qué no siembran robusta? No es mejor. Bueno, aquí depende de la visión del productor. Vamos, estamos mencionando que la variedad arábica compite en calidad y la robusta en cantidad. Entonces aquí tiene que ver, pues, qué es lo que le conviene, ¿no? ¿En qué sentido mides calidad? En este caso, ¿en qué sentido? Bueno, simplemente el porcentaje de cafeína marca una gran diferencia. ¿Es malo que sea 3? Es que no en todos los organismos hace el mismo efecto. Aquí depende la tolerancia y la aceptación de cada persona. Entonces, bueno, también tiene que ver el tipo de mercado al que está destinada la producción. Porque en el caso nuestro, nuestra producción, por ejemplo, debido al problema que hubo en 2015, la empresa empezó como que a especializarse más en el estudio del campo. Entonces, bueno, lo que se hizo fue una plantación de muestra donde se sembraron diferentes tipos de plantas genéticamente mejoradas. Y bueno, el resultado fue que unas eran más astringentes, más amargas, otras eran demasiado ácidas, otras eran demasiado suaves. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Seleccionar las mejores. Son arábicas, están clonadas, son plantas clonadas de genética arábica, digamos, y viene injertada a la vez con una raíz robusta, o sea, tiene dos patitas. La gran ventaja es que no necesitamos sacrificar el ecosistema, no necesitamos tirar los árboles, como están haciendo en algunas regiones, tiran los árboles para dejar el terreno plano y sembrar robusta. La planta produce en 2 años, y tiene una vida productiva de 25 años, en menos de ese tiempo se retira y se va a renovar por secciones para que haya un ciclo y nunca se termine la producción, ¿sí me explico? Bueno, en nuestro caso sí estamos mejorando la calidad con la producción, perdón, con las plantas genéticamente mejoradas, no se altera calidad, ya se cató, se certificó la calidad y no se altera el ecosistema porque los árboles ahí se quedaron, o sea, no hubo que dejar un terreno plano para sustituir el ecosistema, ¿sí? Todas las plantas, los árboles, los pájaros, los reptiles, ahí se quedaron también. Lo único que se removió fueron las plantas enfermas. Entonces, bueno, seguimos conservando calidad. Las plantas siguen siendo con el mismo porcentaje de cafeína. Obviamente, de aquí siempre va a haber alguien que diga después de las 3, 4, 5, yo no tomo café porque no me deja dormir. Como dicen por ahí, cada quien cuenta cómo le va en la fiesta. Entonces, bueno, pues los organismos son diferentes y pues en base a ello la gente va a definir qué es lo que consume, incluso si consume café de grano o café soluble. Pero en nuestro caso, la ventaja que tenemos es que somos una empresa que produce, que hace todo el proceso, que tiene producto terminado, que tiene valor agregado y que también tiene cafeterías. Desgraciadamente, el 90% de la gente que produce café no lo tiene. Entonces, bueno, ahí es donde la gente tiene que ver qué es lo que más le conviene, si calidad o cantidad. A final de cuentas, si lo venden a una industria, la industria lo va a mezclar todo y va a terminar exportando. No pasa nada. Una otra pregunta sobre la cuestión de que hablabas de cuidar el ecosistema. ¿Hicieron algún experimento antes de tener las plantaciones de arábiga y robusta con algún control orgánico? Es decir, algún jabón, alguna planta. Mire, estamos utilizando, para empezar, se están trabajando con los famosos biofertilizantes, que son productos, bueno, las famosas micorrizas, que son como anticuerpos, como si nos pusiéramos una vacuna nosotros, pues algo así en las plantas, para que no se tenga que estar utilizando tanto producto químico, ¿sí? Finalmente también las plantas son como los organismos humanos. Cuando hay cierta enfermedad, las plantas pues van haciendo más resistencia también. Es como nosotros vamos haciendo resistencia a los antibióticos y las dosis o tienen que ser más altas o tienen que ser productos más agresivos. También aquí en las plantas sucede lo mismo. Entonces se está trabajando los famosos biofertilizantes, estamos elaborando composta, lombricomposta más bien, y la misma pulpa que se genera del proceso del café se va recuperando y se utiliza como composta natural también. Bien. Así es. En otros casos, bueno, sí van utilizando más productos químicos, puesto que son plantas ya más adultas y es necesario en ocasiones. ¿Todo bien? ¿Está aquí? Por ejemplo, una de las empresas que más, no sé si es la que más vende café,
de Nescafé. ¿Qué pasa con esa empresa? ¿Producto de calidad? ¿Lo altera? ¿Qué variables usa? Por favor, ¿puede acercarse un poco? Viene un carro. Mira, quieran o no, algo que tenemos que reconocerle a Nestlé es que está ahorita pues generando el estímulo a pequeños productores. De hecho, en algunas regiones de aquí del estado de Veracruz sí quitaron algunas plantaciones arábicas porque Nestlé les aportó la planta. Entonces, bueno, ellos sí optaron por quitar las plantas, este tipo de fincas para sustituir por la otra variedad. Les dieron la planta, entonces, bueno, pues es un ahorro que ellos se hicieron, ¿no? A final de cuentas van a tener mayor ingreso y, bueno, con la condición de que me parece que tienen que entregarles las cosechas 2 años, 2 o 5 años, no recuerdo. Pero pues de cierto modo es un estímulo que ellos generaron. Ya aquí el problema es el momento en el que se convierte en soluble, que es un proceso ya químico. Entonces, bueno, una de las ventajas es que si lo pruebas ahorita, lo pruebas en 10 años, pues la calidad es igual, ¿no? Está estandarizado. Diferencia o parte contraria al café de grano, que como el proceso es artesanal en gran parte, pues puede haber algún descuido y en algún momento se puede dañar también la taza, ¿no? Pero pues pros y contras en todo momento, ¿no? En realidad el café soluble no es la mejor opción para el consumo mexicano, pero pues lo están considerando como alternativa ahorita en plantación. ¿Por qué no sería una mejor opción? No, definitivamente no. De hecho, en el momento en el que empiezan a procesar el café soluble, por fuerza lo que tienen que hacer es tostar. Entonces, bueno, van a obtener la materia prima, que es el grano ya procesado, ¿no? Lo mismo van a acaparar de otras grandes industrias que exportan, pero que la última calidad la van a absorber ellos también. ¿Por qué? Porque es a muy bajo costo, muy bajo costo. Entonces, bueno, ahora sí como dicen, de que se vaya a la basura, bueno, lo recuperan ellos. E incluso se habla de que también se llega a combinar con algunos granos para generar volumen. Eso es lo de menos. Bueno, lo que van a hacer es tostar, moler y preparar la bebida. Y sobre la bebida es la que se va a trabajar. Entonces, hagan de cuenta que preparan un concentrado de café, hablemos de una especie de espresso, pero en gran cantidad. Entonces deben de medir la alcalinidad de la bebida. Si es demasiado ácida, van a neutralizar, se llega a utilizar sosa cáustica o ácido clorhídrico para elevar acidez. Son bases a final de cuentas, entonces existen fórmulas para poderlo aplicar. De ahí tienen que agregar azúcar quemada, saborizantes, conservadores, colorantes y pues ahí está el pero, son puros químicos. De ahí tienen que deshidratar y queda un almidón, una especie de harina. Esa harina la van a rehidratar por aspersión y va a duplicar el volumen. De ahí enfrían a bajas temperaturas, lo cristalizan como quien dice y cada partícula crece, ¿no? Se hace más firme y el proceso se repite aproximadamente 5 veces. Por lo tanto, cada partícula se va a duplicar cada vez más conforme se va hidratando. Entonces llega el momento en el que esa partícula tiene el aspecto del café molido. En ese momento es cuando se mete al frasco, el mismo aroma que se absorbió al principio se va a encapsular, se le va a inyectar al final y los gases, el gas que tienen las bebidas gaseosas también se le impregna al final, que es como que el producto que va a conservar el fresco. Obviamente destapamos nuestro frasquito, huele a café, hueles. pero realmente ya no es café, ¿no? En el momento en el que fue líquido y de repente ya está ahí en forma de almidón, ya es porque en realidad no es la mejor opción, ¿sí? Peor aún cuando ya se habla de un sabor, de un saborizante agregado, cuando ya viene con sabor a vainilla, amaretto, crema irlandesa, lo que se les ocurra, ¿no? Que ya viene con saborizantes, pues peor todavía la cosa, ¿no? Lo mismo en el café de grano, dentro de la cosecha se va a hacer la clasificación, digamos, este es bueno, este es regular, este es malo. Bueno, entonces yo voy a sacar al mercado mi producto gourmet, el que es saborizado, pero es de grano todavía, y mi marca soluble. ¿Por qué? Porque no se desperdicia nada. Entonces aquí depende del tipo de consumidor, a qué mercado va dirigida esa producción. Sí, yo quería preguntarte algo sobre lo del descafeinado. Creo que, bueno, yo ya había pasado, vine en otra ocasión y comentabas que hacen, bueno, el proceso del descafeinado es muy fuerte también y es mejor que tome uno el café normal. O sea, Pues es que en el momento en el que se empieza a inducir químicos, ya no es tan sano, ¿no? Sí. No tanto recomendable, sino ya no es tan sano. El proceso más puro que se desarrolló por primera vez fue en Londres.
Y bueno, fue un fraile que notaba precisamente, así como muchos más, que el café les estimulaba. Entonces, bueno, a él se le ocurrió experimentar un proceso donde él pudiera retirar la cafeína al grano, y lo logró, pero fue de manera demasiado natural. Con vapor dilató los granos como si se humedecieran otra vez, y con carbón activado en fase gas, con cámaras de carbón activado en fase gas, lo deshidrató y le retiró la cafeína, pero naturalmente. Entonces no lo afectó químicamente. De repente en América pues no existe como que tanta la infraestructura todavía para realizarlo de esta manera. El proceso natural tendría que ser con agua, nada más. La cafeína es hidrosoluble, entonces al estar en contacto con el agua se empieza a desprender la cafeína, pero sería demasiada agua la que habría que desechar porque ya está contaminada. Entonces, bueno, para optimizar tiempo y dinero, pues lo que hicieron fue agregar químicos. Entonces se hierve con cloruro de etilo o de metileno, que son los químicos que se consideran más nobles, se han llegado a utilizar hasta acetonas, y se tiene que enjuagar después para retirar todos los restos de sustancias. Nadie tiene la garantía de que esté bien hecho eso, ¿verdad? Tal vez pueda estar certificado. Con tanta corrupción que existe ahora en el país, ya no sabemos si es bueno, si es malo, si está bien, si fue derecho el negocio o si estuvo manipulado. Entonces, lo que sí es más recomendable es que de preferencia tomen el café tal cual es, preparado al momento para que no se genere tanta cafeína. Si se recalienta demasiadas veces, por naturaleza va a ser más irritante. La cafeína es hidrosoluble, entonces la bebida va a estar saturada. De la olla que se prepara en la mañana a la olla que se prepara en la noche, que se toma en la noche, perdón, se recalienta y se consume en la noche, obviamente el más estimulante va a ser el de la noche, por lo tanto la gente no duerme. Pero el secreto está en saber preparar la bebida. Desafortunadamente también parte de la cultura mexicana fue eso, de tratar de mejorar la bebida. En su momento se dio a conocer una bebida chiquita, fuerte, cargada, y pues no gustaba. Si analizamos, todo viene desde la gastronomía mexicana, donde los sabores es dulce, salado, picoso y condimentado, ácido y amargo. Y bueno, qué rico, ¿no? Porque la gastronomía mexicana por eso es reconocida, porque es demasiado condimentada. Sin embargo, en el caso del café, eso como que vino a afectar muchísimo la calidad. ¿Por qué razón? Porque al no gustar la bebida concentrada, lo que hicieron fue ponerle un tanque de agua, ¿no? Para diluir el sabor, piloncillo y canela para condimentar. El café de olla. El tradicional café de olla, podríamos hablar de que es parte de la gastronomía mexicana, el café de olla, ¿no? Pero, ahí viene el pero, la cafeína, cuando ya la olla estuvo rezagada demasiado tiempo, pues ya se saturó la bebida, ¿no? De repente viene la canela y tiene el mismo efecto que la cafeína, entonces doble estimulación, y de repente viene el piloncillo, pues lo va a repuntar todavía, que a final de cuentas es azúcar. Entonces, bueno, tendríamos ya la tarde-noche una taza de cafeína, pero bien servida. Entonces, bueno, ahí es donde se empezaron a desarrollar los